Estas son fotografías de pacientes reales que yo he tenido durante mi recorrido en la terapia intensiva pediátrica. Este puede no parecerlo, pero es un adolescente, así somos gringos, ¿no? Y no importa la edad, o la entidad patológica, este individuo tenía una infección en la pierna, producto de una lesión de contacto haciendo un deporte que se juega con unos palos así muy raro, y este de nacimiento, trastorno respiratorio. Ambos han sido tratados específicamente y con cuidado. Independientemente del trastorno, la primera norma, por ejemplo, de las enfermedades agudas y crónicas, la primera siempre es una alteración metabólica. Acuérdense de esto. Porque cuando los postulantes de examen llegados, por ejemplo, a su examen, ya les he dicho varias veces, yo me doy cuenta que se han inventado el caso porque no tienen ninguna de las características de una crisis aguda. La primera alteración siempre es metabólica, siempre tienen alteraciones de la glucosa, normalmente hiperglicemia. En contraste, si la enfermedad sostenida tiene hipoglicemia, ya se van a morir, en este caso. La obtención de sangre en un procedimiento, a ver si reconocen esas manos, la obtención de sangre en los procedimientos es muy importante porque nos va a revelar esto y nos va a revelar la segunda característica de las crisis agudas, que es esto: el potencial de hidrogeniones. El potencial de hidrogeniones hace referencia a una palabra clave que es muy importante, que es potencial. ¿Qué quiere decir potencial? Quiere decir que pequeñas cantidades de sustancia tienen la capacidad, tienen el potencial de generar grandes cambios. Por eso se llama potencial de hidrogeniones. En todo caso, ¿qué querrá decir hidrogeniones? Ganancia o pérdida de sustancias hidrogenadas. Entonces, la ganancia o pérdida de sustancias hidrogenadas tiene el potencial de generar grandes cambios. Estos cambios son el 100% del tiempo. Si estos cambios son producidos por la enfermedad, tienen el 100% de probabilidad de ser potencialmente lesivos. 100%. Si en contraste tú quieres inducir a un estado para contrarrestar el otro, eso es terapéutica. Y sí, podemos. Cuando las personas están histéricas, como algunos de ustedes se ponían histéricos en sus días de muestro, hay una recomendación que es lo que nosotros estamos haciendo ahorita, que es respirar dentro de una bolsa, ganando CO2. Y al ganar de vuelta el CO2 estamos ganando ácido carbónico, lo cual nos induce a la alcalosis. ¿Y por qué nos induce a la alcalosis? Porque la alcalosis, por eso yo abro puertas y abro ventanas, la alcalosis, por ejemplo, hipercárnica, atonta las células. Entonces, si estás atontado, obviamente estás tranquilo, porque te estás induciendo a un estado oniroide, que es parecido al del sueño, y si continúa esto, al coma alcalótico. ¿Por qué? Vamos a ver ahorita. Bueno, tal vez no esta clase, pero sí, definitivamente la siguiente. El pH se explica con mi ley favorita de la fisiología, la ley de balance de masa. Mientras más rápido entiendes el balance de masa, más rápido entiendes las enfermedades y cómo se producen. Nos dice que el balance del cuerpo, ¿no?, tiene un pH que aquí dice 738 a 742, pero nosotros vamos a dejar el valor del pH de 735 a 745. No tiene unidad, porque esto es un índice, no es un peso, es un índice que refleja el estado ácido básico, el potencial, y los potenciales no tienen medida, por eso no tiene una subunidad, por si acaso, porque hay gente que se pelea para acordarse de esto, porque no se acuerda la unidad cuando nunca la tuvo. Entonces nuestro pH, este pH es plasmático y refleja el pH de nuestra totalidad corporal, porque no es un solo tejido al que no le llegue un vaso sanguíneo, por ende no le llega sangre, por ende no le llega este pH. Todo el cuerpo comparte el mismo pH y tú lo puedes modificar.
Sin embargo, ¿de dónde viene cada uno? Por ejemplo, nos vamos a basar en que el pH, como les había mencionado hace un momento, tiene dos espectros, hacia abajo y hacia arriba. Por encima de los 7.45 se considera alcalosis. ¿Y qué quiere decir alcalosis? ¿Qué término quiere decir eso? Quiere decir que hay un exceso de sustancias básicas. Las sustancias básicas son alcalinas y son lo opuesto al ácido, dado que pueden atraparlo y se unen de manera irreversible a los ácidos y los inhiben, hacen que dejen de ser ácidos. En contraste, tenemos la unidad hacia abajo que corresponde a la, que es mucho más frecuente en las entidades clínicas por este mismo motivo. ¿Qué tendrá que ver? Ahorita vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo importante? Nosotros, ley de balance de masa, ¿qué quiere decir eso? Tenemos una forma de sintetizar ambas sustancias, ácidos y básicos, y tenemos formas de deshacernos de ellos. Pues tenemos una forma en la que ingresa y una forma en la que egresa. Tenemos una forma en la que los ganamos y una forma en la que los perdemos. La forma en la que los ganamos, por ejemplo, la ganancia de hidrógeno viene de los ácidos grasos y del metabolismo de los aminoácidos, del ciclo de Krebs, del ciclo del ácido láctico y de los cetoácidos. ¿Cuáles son los cetoácidos? Ahí saben los tres cetoácidos que normalmente encontramos. Acetato, acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Anótense porque esos son los responsables de la cetoacidosis diabética, que es una acidosis. Entonces ya nos está diciendo que las sustancias con grandes concentraciones de ácido acético o cualquier tipo de benceno o cualquier sustancia hidrogenada tiene una tendencia ácida. Pero fíjense, ácidos grasos y aminoácidos, ¿de qué estamos hablando ahí? De metabolismo. Estamos hablando de sustancias que una vez metabolizadas dejan salir esto, hidrógeno. ¿Cómo lo hacen? Vamos a ver ahorita. En contraste tenemos las sustancias básicas, que también se llaman buffers. Los buffers son las sustancias que representan esta línea roja. Sustancias alcalinas, o que tienen una unidad básica que se encuentra entre este rango de unidad, que se unen al hidrógeno e inhiben su capacidad ácida. ¿Han visto la película Alien de 1979? ¿No? Aquí hay un bicho con su cabeza larga así. ¿Han visto? ¿Qué tiene por sangre? Ácido sulfúrico. Cuando lo matas, sigue jodiendo porque hace un hueco. Y ahí sigue haciendo huecos, piso por piso por piso, sigue haciendo huecos. Porque los hidrógenos, los ácidos, lo que hacen es que dejan en sus cadenas, digamos aquí hay una cadena de carbono y aquí hay una de hidrógeno. Los ácidos lo que hacen es tener cadenas abiertas. Entonces empiezan a robarse moléculas de la materia y abren otras. Y roban materias de la molécula y hacen otras. De las moléculas de la materia. ¿Y qué es lo que pasa? La materia empieza a desintegrarse, empieza a hacer un hueco después de que matas al bicho, porque el ácido roba moléculas de las superficies de las sustancias. Por eso cuando te tiran ácido te quemas horriblemente. Y si alguien te agarra así, te saca tu piel, así colgando, si te vuelven a agarrar, te saca tus músculos hasta que solo queda el hueso. Los ataques, por ejemplo, de esos musulmanes horrorosos que quieren tomar Europa, se basan en eso. Si un musulmán te invita a salir y tú le rechazas, él en su cabeza, en su crianza, está en su derecho a tirarte a tu cara, por si acaso. Y es bajo la ley de la Sharia. ¿No sabían eso? Por eso a nadie le gustan los musulmanes. Lo siento mucho si hay alguien aquí que responda a esa religión, pero antes de criticarme a mí, que se revise. Por si acaso, eso es una norma. Además, promueven la mentira. Su religión dice, si lleva a la muerte de alguien que no es musulmán, puedes mentir. ¿Lo dice? Ok. ¿Ustedes creen que soy islamofóbico? ¿Estoy repitiendo? Entonces, ¿cuál es el principal? El número uno de los buffers que inhiben el hidrógeno. Con su contraparte. Su contraparte. Correcto. El bicarbonato. A veces confundido con el bicarbonato sódico.
El bicarbonato es el mayor buffer o sustancia inhibidora de ácidos que existe. El digestam, por ejemplo, ¿no lo han probado? Sabe a 2000 diablos, puede inducir al vómito porque es bicarbonato sódico. Y el sodio es muy emético si está mezclado con esto. Entonces, ¿cómo se toma? ¿Se toma con la publicidad, los bates, y te lo tomas de una? Sí. Porque si te lo tomas así de a poquito, es mucho más probable que lo vomites. Se toma de una. ¿Sabe horrible? Sí. La alternativa es que estés ahí con tu acidez terrible. ¿Y por qué será eso? Porque inhibe el ácido clorhídrico excesivo del proceso digestivo. Sin embargo, esta no es una solución, es solo para casos especiales. Si tú tienes que tomar Digestan cada vez que comes, tienes una enfermedad. ¿Cuál es el problema? Tú se te va la mano con el Digestan. Tomas tanto bicarbonato que estas células dicen, yo ya no trabajo, y te da gastritis atrófica. Atrófica de lo que ya no funciona. Porque está la gastritis inflamatoria, que todo el mundo conoce, la gastritis atrófica por el exceso de medicación. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cuáles son otros buffers? Las proteínas transportan hidrogeniones, por supuesto que sí, la albúmina entre ellas, la hemoglobina, los fosfatos y obviamente fosfatos cálcicos. Por eso, por ejemplo, cuando las personas tienen accidentes con ácidos, ¿qué se botan en las heridas? Leche. Se tiran leche y la leche les inhibe el ácido. Funciona en todos los ácidos, no en ácidos específicos, pero como nosotros somos bioquímicos. El amoníaco. El amoníaco. ¿Cuál es la fórmula del amoníaco? ¿No es? Y resulta que el amoníaco es la unidad básica del amonio. ¿Y el amonio qué es lo que se vuelve después? Esto tú lo mezclas con algo que se vuelve. Y con hidrógeno. ¿Qué se vuelve? Bioquímicos. Urea. Y lo hacemos pis. Así. Bien. No presta atención a bioquímica. Por eso se me enseñó mal. Cualquiera de los dos es aceptable. Entonces, tenemos un espectro de sustancias que son ácidas y un espectro de sustancias que son alcalinas. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Justo en el centro. Las personas que tienen enfermedades agudas o crónicas tienen una tendencia a la acidosis. Y ahora, por ejemplo, actualmente, el anteaño pasado, por ejemplo, 2024, nos han dicho de dónde vienen, por ejemplo, los ácidos más graves, porque hay personas, durante el COVID, por ejemplo, las personas con estos dos trastornos se morían así, tenían malos procesos de adaptación. Y si han leído ustedes anatomía patológica, saben que también te llevas con una enfermedad depende de tu proceso de adaptación celular. Y si no tienes buena adaptación celular, cosas como la mierda, no haces ejercicio, no duermes a tu hora, no tomas agua, te adaptas muy mal. Y las enfermedades son muy prontas a matarte, o a dejarte calvo, o a dejarte estéril, por si acaso. Entonces, ¿no? Si hay alguien aquí que se siente preocupado por lo que les acabo de decir, ¿no? Reflexione, tiene todo el fin de semana, porque no les he dejado tarea. Les he dejado tarea de fiebre, y ya está a altura, yo creo que ya lo he hecho. A menos que no entren a su plataforma y no se fijen en cuyo caso. No, yo les dije que iba a dejar. Entonces tómense el fin de semana para reflexionar sobre cómo van a envejecer, porque a partir de los 23 años la masa muscular ya no aumenta. Las vives niños, por si acaso. Empieza tu ciclo de muerte, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, ¿no? La saliva, la leche, la sangre, dentro de las, obvio la leche materna, ¿no? Dentro de los rangos neutrales. Pasando al ácido, por ejemplo, tenemos el café, el jugo de uva, el vinagre, ácidos de magnesio. El polvo de hornear, leche de magnesio, esto es infección por infection. ¿Cómo se traduce esto? Un segundito, ese hongo que le ponen al pan, ¿qué se llama? Levadura. Esto es levadura.
Entonces tenemos nuestras formas de ganar ácidos y de ganar bases. ¿Nosotros somos más prontos a ganar ácidos o bases? ¿Qué creen ustedes? A ganarlos. Correcto. Estas sustancias, por ejemplo, las he sacado de la actualización justamente del ¿cómo se llama? Ferris Clinical Advisor, que nos dice cuáles son las primeras causas de cáncer de estómago por su pH. La primera son los alimentos encurtidos, es decir, deshidratados y rehidratados en sal. ¿Qué dice aquí? Escabeche, primera causa de cáncer de estómago. La segunda causa de cáncer de estómago, ¿qué le está pasando a esta carne? ¿En qué se está asando? Lógico, yo pongo mi pedazo de carne en carbón, en metal incandescente, pues está súper caliente. La carne entra en contacto con el metal incandescente y deja sus pequeñas partículas en la carne y yo me como la carne que va a mi estómago, cáncer de estómago. Y por último, ¿qué era esto? Pan. Las tres causas de cáncer de estómago a nivel mundial: escabeche y encurtidos, carne a la parrilla y pan. Entonces, ¿qué es? Ven que se tienen que replantear su vida, muchachos. ¿Cuántos de ustedes aún toman leche? No lo dejen de hacer. Me van a agradecer después. Cuando cumplan mi edad, cuando tengan 30 años, se doblen su tobillo como yo me he doblado la semana antepasada y no se rompa en dos. Mario. Y si no toleran la leche, cómprense todas las variaciones de leche, o yogurt, pero sigan consumiendo calcio. Si no les gusta el yogur porque es muy denso y les hace recuerdo a alguna asquerosidad que les haya pasado alguna vez, entonces coman queso. Y si no les gusta el queso, cómprense en el Hipermaxi, obviamente es más caro, pero se llama, no puedo creer que no sea leche, se llama, está en inglés, pero es un producto gringo que se llama leche falsa, no sé qué, y es una vaca, que no es un tipo disfrazado de vaca con gatos. Entonces, ¿de dónde viene esta origen o síntesis de ácidos grasos? El primero es nuestro metabolismo. Pero cuando hablamos de metabolismo tiene muchas implicaciones. ¿Cuál es la primera implicación? ¿Reconocen esto? El ciclo de... Correcto. El ciclo de ácido tricarboxílico actualmente. Pero fíjense, entonces yo voy a analizar mi pizarra y voy a identificar las sustancias primordiales de este proceso de obtención. Tenemos el hidrógeno, nuestro principal ácido, y tenemos el CO2, nuestra principal base inductora de alcalinos. Porque hemos dicho, ¿no? Respiras en la bolsa y te produces alcalosis. Entonces, ¿de dónde vienen estas dos sustancias? Que cualquiera de las dos son potencialmente lesivas, ¿sí o no? Gano mucho hidrógeno, me da acidosis. Me retengo mucho CO2, tengo alcalosis. Ya, perfecto. Bueno, eso es un sistema más complejo que eso, pero es la principal. Pero es lógico, porque vienen desde adentro mío. No es que yo como el CO2 y exactamente como ha entrado se vuelve a salir. No, viene de alguna parte y está aquí. El ciclo de Krebs nos ha estado diciendo todo este tiempo. Nicotamina adenina dinucleótido tiene que liberarse de su hidrógeno para poder funcionar como la vitamina B4. ¿Qué es? Esto es vitamina B4 por si acaso. Nicotamina adenina dinucleótido hidrogenado. Tiene que perder su hidrógeno para poder participar en el ciclo de Krebs. Y recién puede participar. Entonces ya sabemos de dónde viene el primer hidrógeno. Pero, ¿y de dónde viene el CO2? Aquí. Se continúa siendo deshidrogenado y la mezcla con el oxígeno que está participando del ciclo de Krebs, porque para hacer un ciclo de Krebs efectivo necesitamos oxígeno, glucosa, agua y vitamina B, como les acabo de mostrar. Y el ciclo de Krebs me arroja la segunda sustancia, el CO2. Todas estas sustancias vienen del mismo lugar que es la respiración celular. No estoy hablando de respiración alveolar, estoy hablando de respiración celular. Hay tres respiraciones. Respiración externa, mediada por la ventilación, perfusión de los tejidos, mediada por la dinámica ventilatoria, caracterizada por la presión y la amplexación. Es decir, los movimientos respiratorios que nosotros vemos en las personas cuando hacen su respiración externa. Está la respiración interna, que se da entre el alveolo y vaso sanguíneo, que permite el intercambio de oxígeno con un índice de difusión de oxígeno hemoglobina dependiente, y la pérdida de, que en realidad es ácido carbónico, ¿no? Y
la respiración celular, que es esta que ustedes están viendo. De ahí vienen estas sustancias. No es ninguna sorpresa, o por lo menos no debería serlo. ¿Y dónde se da todo esto? Aquí. ¿Qué es este órgano de aquí? Este órgano de aquí. Correcto. Las mitocondrias son las responsables de esto. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hay un cuadro clínico que a la gente le encanta estudiar y le encanta leerlo y le encanta escuchar, pero no lo entienden, que se llama shock séptico. Las toxinas del shock séptico, por ejemplo, inducen a la carencia de respiración mitocondrial. Hay un desvío a la izquierda de la curva asociación-disociación de la hemoglobina, porque como la mitocondria está tontada por las toxinas bacterianas, y porque hay abundante cantidad de agua aquí, producto de la separación de las uniones estrechas por las toxinas bacterianas que hacen que haya un edema marcado y hace que eso baje la presión de perfusión y el gasto cardíaco y la presión arterial en general, por ejemplo. Entonces quiere decir que si no está captando oxígeno a la mitocondria, la curva de asociación-disociación de la hemoglobina cambia. Quiere decir que la hemoglobina, en vez de soltar el oxígeno, como no siente la necesidad de liberarlo aquí, continúa. Y tú le sacas sangre venosa y tiene aumentada la concentración de oxígeno en sangre venosa y en arterial está reducida. Ese paciente se está muriendo. ¿Qué tiene que ver con el estado ácido básico? Todo alteración si no hay respiración por oxígeno aeróbica, pasa a ser la respiración anaeróbica. ¿Qué quiere decir respiración anaeróbica? Gluconeogénesis. ¿Y la gluconeogénesis qué nos produce? Agarramos, utilizamos las proteínas y los ácidos grasos, y como no hay respiración mitocondrial y respiración anaeróbica, se produce ácido láctico. Y el ácido láctico conlleva la acidosis láctica. Y así sucesivamente los cuadros clínicos se van afilando. Las bases, sin embargo, ¿dónde se sintetizan? ¿Alguien reconoce esta célula? Es bien fácil, eso vas a cogerla. ¿Qué célula es? Un eritrocito, correcto. Y aquí hay células ductales. Fíjense qué interesante, cómo agarran las células ductales y el eritrocito. Tal vez no se ve muy bien, pero ¿qué es lo que hace el eritrocito? ¿Qué dice aquí? Ácido carbónico, H2CO3. Entonces vamos a poner aquí con rojo para que no se mueven. Las letras azules son bicarbonato. Le pongo esto, ¿no? Dos de estos aquí, se vuelve ácido carbónico. Lo que puede hacer la hemoglobina con las cadenas y subcadenas que tiene y sus respuestas metabólicas, porque la hemoglobina es metabólica, es que puede separarlo esto. Lo puede separar. Entonces el ácido carbónico lo puede volver bicarbonato. Y viceversa, también lo puede volver a agua y CO2. O se puede quedar como ácido carbónico. Todas estas mezclas son potencialmente probables. Las células ductales del páncreas, por ejemplo, también pueden sintetizar bicarbonato, como ustedes están viendo acá, con la misma relación mezcla-reacción. Puede agarrar ácido carbónico o puede agarrar agua y CO2, volverlo ácido carbónico y de ahí sacar bicarbonato. Es un juego químico que no voy a perder mucho tiempo explicándoles, porque lo único que quiero que sepan es que puede suceder. Y que el bicarbonato no tengo que tomarlo, se sintetiza solo en mi cuerpo. Entonces, ¿por qué es esto importante? Fíjense qué interesante cómo las células ductales, ¿no?, de nuestro hermoso páncreas es capaz de sintetizar ácido carbónico, el ácido carbónico a través de la anhidrasa carbónica, separarlo y volverlo o agua y CO2 o volverlo bicarbonato. Y este bicarbonato liberarlo a nuestros espacios blancos. En contraste, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué liberas a la luz del signo bicarbonato? Justamente para calmar los ácidos grasos. ¿Listo? Entonces aquí les dejo, por ejemplo, ¿no?, algunas sustancias que participan en la secreción y fijación del bicarbonato. Todas estas son productores de bicarbonato, modificadores de CO2. ¿Dónde se encuentran estos? ¿Quién sabe? Por ejemplo, AMPK cíclico activado dependiente de cloro. ¿Dónde creen que esté? Cloro. Está en dos lugares. Está en el riñón y en la glándula tiroides. De calcio con cloro en el páncreas. De intercambio aniónicos. Intercambio exclusivamente aniónico. ¿Dónde creen que esté?
No está en el nombre, aniónico, está en el riñón, ya. Pero bueno, aquí este de sodio hidrógeno que está en el estómago y que representa la absorción de bicarbonato, etcétera, etcétera. ¿Listo? No se preocupen, voy a dejar las diapositivas si me hacen recuerdo en la plataforma. Pero muchachos y muchachas, dense cuenta que yo no vengo aquí, me paro y empiezo a leer. Bicarbonato, secreción, o sea, mis diapositivas no son para karaokear, para revisar, pueden utilizar de referencia, pero es un craso estudiar de diapositivas, muy craso, principalmente sabiendo cuál es la naturaleza de nuestra evaluación. La evaluación que yo ya les voy a tomar la próxima semana, por ejemplo, medio difícil que con las diapositivas, si no han leído y no han hecho su tarea de temperatura, por ejemplo. Muy bien, vamos con los buffers. Sustancias químicas capaces de interactuar con ácidos o bases que tienen por objetivo contrarrestar los efectos de ambos hasta alcanzar la compensación del pH. Y aquí es donde está la parte complicada. Los ácidos y las bases pueden ser buffers. No necesariamente son solo alcalinos los buffers. Eso es lo que quería decirles. Cualquier sustancia que inhibe un ácido o una base e impide que haya un trastorno metabólico es un buffer. El primero, obviamente, es el sistema bicarbonato ácido carbónico, porque si yo empiezo a ganar bicarbonato de manera normal, ¿qué creen que me va a pasar? Me voy a alcalonizar. Entonces, para que yo, por ejemplo, no gane bicarbonato y gane bicarbonato y gane bicarbonato hasta que me genere una alcalosis, para eso está este sistema también. Entonces agarra y cuando tengo excesos de bicarbonato, las mismas células que han formado el bicarbonato para inhibir los ácidos, agarran y lo vuelven agua, para que deje de ser potencialmente lesivo. El segundo, el sistema de los fósforos, ¿no? El fósforo es una sustancia que tiene la capacidad, como nuestra capa lipídica es anfipática, tiene la capacidad de unirse y cerrar los enlaces abiertos de esto o inhibir el bicarbonato. ¿Cuál es el problema con el bicarbonato mezclado con el fósforo? Que ese bicarbonato ya no se puede separar, se queda como bicarbonato fosfórico para siempre y ya no sirve como una base. La hemoglobina, pero en este caso la hemoglobina, ¿por qué? Porque tiene este sistema metabólico que les acabo de mostrar acá, entonces es una de las vías por las cuales nos permite la regulación tanto de ácidos como bases. ¿Y por qué es importante? Porque no solo tiene esta propiedad de síntesis o de biosíntesis, sino que también es de transporte. Entonces, al sintetizar los hidrógenos, interactuar con los ácidos o interactuar con las bases alcalinas, también se las lleva. ¿Y por qué es importante que se las lleve? Porque si se están movilizando no se pueden depositar. Y si no se pueden depositar, no pueden generar estas alteraciones. Y el último, las proteínas, que bueno, van de la mano con las globulinas, ¿no es verdad? La infame ecuación de Henderson-Hesselbach es la que nos dice cuál es la relación entre las sustancias. Y fíjense, básicamente nos está diciendo lo siguiente, la ecuación de Henderson-Hesselbach. Les voy a hacer esa ridiculez de calcular que el pK de logaritmo 62 de esto, no, porque no sirve para nada. Y ustedes dirán, pero cuando yo pasaba bioquímica me han dicho que servía, no sirve. Hasta que le calcules tu ecuación de Henderson-Hesselbach a tu paciente, los del laboratorio ya te van a haber dicho cuánto es. Si alguien ha tenido que pasar por la tortura de aprender la ecuación de Henderson-Hesselbach y ha tenido que realizarla, ¿cuánto? Lo siento, normalmente no usamos. ¿Por qué no hacemos shampoo? ¿Por qué no hacemos medicamentos? ¿Por qué no hacemos nada que involucre procesos largos y tediosos? La medicina es para la gente de acción, no los que esperan. Y es por eso, por ejemplo, que los laboratoristas, los bioquímicos, los farmacéuticos nos odian. Porque no pueden hacer nada sin que nosotros les digamos. Nada. Por muy capos que sean. Pueden dominar esto al derecho y al revés y me pueden a mí leccionar sobre el pH, tal vez. Pero yo soy el médico. Nadie hace nada hasta que yo diga. Por eso de ahí viene esa relación tan tensa. Porque puede ser que dominen esto, pero no saben. Les voy a dar un ejemplo. Una gastritis crónica se instala después de meses a años. Los bioquímicos pasan dos semanas con ardor estomacal y creen que es gastritis crónica. Se llama gastritis persistente. ¿Ven la diferencia de pensamiento?
Es porque nosotros nos preparan para identificar las entidades clínicas y tratarlas, y ellos nos preparan para hacer los medicamentos. Y eso es diferente. ¿Por qué? Pero bueno, entonces, ¿cuál es la circunstancia? La ecuación de Henderson-Hasselbalch es esta boludez que ustedes están viendo acá. No les voy a preguntar nunca, no se preocupen. Pero ¿qué es lo que tenemos que rescatar? El CO2 más agua, ¿qué es lo que forma? ¿Qué es lo que forma? Ácido correcto. Pero el ácido carbónico se puede separar en correcto. La ecuación o fórmula de Henderson-Hasselbalch nos está enseñando esto. Yo mezclo hidrógeno con bicarbonato, se puede volver ácido carbónico, y el ácido carbónico se puede volver agua y CO2 en contra, hasta que el CO2 con agua puede volverse ácido carbónico, y el ácido carbónico puede volverse hidrógeno y bicarbonato. ¿Saben qué se llama esto? Fisiología. Esta ecuación explica por qué es tan difícil sacar de su lugar al pH. Tiene que haber realmente alteraciones agudas muy marcadas para que suceda esto. Y al igual que cuando ya empiezan a haber hidrogeniones libres en la sangre, como en la película Alien, empieza a desestabilizar nuestras membranas celulares. Por si acaso. ¿Empiezan a hacerse huecos? No. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí está, se los voy a dejar de forma muy clara, para que nunca se olviden. ¿Cuál es más peligrosa, la acidosis o la alcalosis? La alcalosis, señores. La acidosis es más frecuente, pero la alcalosis es más peligrosa. Y se los voy a hacer con este marcador. Cuando hay acidosis, la membrana, igual como si estuvieras quemado con ácido, se vuelve irregular. Y las sustancias empiezan a entrarse sin control. Empiezan a entrarse sin control. Cuando hay alcalosis, la membrana se engrosa y 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 se engrosa. Y no puede entrar ni el oxígeno. Aquí sí. Aquí no. Entonces, ¿qué te pasa? Desaparecer tu voz y te empiezas a pasar. Te empiezas a dormir. Como sus docentes, ustedes los hacen dormir. Puerta cerrada, ventana cerrada, luz apagada. Ese es el ambiente para criar larvas de mosca, como estudiantes de medicina. Por si acaso. CO2, puerta cerrada, ventana cerrada, sin luz. A lo largo de mosca tarántulas. Nada más. Lo que ustedes les hacen hacer en este lugar, rozan las torturas franciscanas. ¿Conocen las torturas franciscanas? ¿Han leído el nombre de la rosa del Verde? Cuando los franciscanos, bueno, la línea de los no franciscanos se reían, de reírse nada más, les hacían estudiar la Biblia en el ambiente que yo les acabo de describir. O sea, lo que ustedes consideran normal antes del renacentismo era castigo. Por eso les hablo fuerte. Algún día van a cambiar las cosas, no se preocupen. Entonces, bueno, esto ya se los he explicado, ¿no? La relación entre bicarbonato-pH. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Aquí está lo mismo, ciclo de Krebs, hidrógeno y bicarbonato, beta-oxidación de los ácidos grasos que generan ácido láctico, etc. Aquí está. ¿Alguien reconoce la imagen del centro? Es el anion gap, también llamada brecha aniónica. ¿Por qué es importante esto? Cuando nosotros estábamos llevando fisiología, si es que han llevado fisiología conmigo, saben que según el esquema de Davenport, ¿no es verdad? Tenemos un índice de despolarización mediada, por ejemplo, en el corazón a través de... Y después mediada por... Y después perdiendo... Correcto. Tienen una característica todas estas sustancias. ¿Cuál creen que sea? Sus cargas eléctricas. Los humanos
tenemos abundantes cargas eléctricas positivas, porque con eso trabajan nuestras células. Aquí está, y este esquema ya lo conoces. Se dan cuenta que no me estoy inventando. Y tenemos un número de cargas eléctricas negativas en una consideración moderada. ¿Alguna vez han escuchado las brechas generacionales? Viejos chotos que se les acercan para decirles por qué todo lo que están haciendo y los que les gusta está mal. Y pueden estar dentro de su propia familia incluso. Gente chota que se acerca para decirte que lo que te gusta está mal, que no deberías ver esto, no deberías ver aquello, que las películas de terror no son buenas, que esto, que aquello. Gente que se puede meter sus opiniones por donde le quepan porque no les hemos preguntado. Esa es la cuestión. ¿Lo ven? Entonces, eso es una brecha generacional. ¿Y cuál es el problema? Como las personas mayores, primero por ser personas merecen respeto y segundo por ser nuestros mayores también merecen respeto, que es una norma inamovible por si acaso, no se puede cambiar. Solo conocen su realidad y a la gente es reacia a aprender cosas nuevas, entonces hay una brecha generacional, hay que tenerles paciencia, pero a cambio ellos nos tienen que tener paciencia. Es la cuestión. Lo mismo pasa con esto. La gente que es más vieja tiene más edad. Hay una brecha generacional con los que tienen menos edad. Aquí hay más concentraciones de sustancias positivas, por lo tanto hay una brecha entre las cargas eléctricas negativas. Se llama brecha aniónica, no generacional. Una brecha aniónica. Tenemos abundantes sustancias positivas, cargas negativas carentes. ¿Por qué creen que sea esto una dificultad? ¿Qué mierda tiene que ver con esto? Es muy sencillo. Nuestro cuerpo, si funciona con cargas eléctricas positivas, a nivel del riñón, por ejemplo, ¿qué cosa creen que está hecha para reabsorber, positivos o negativos? Y con esto funcionamos. ¿Qué creen que reabsorba más? Correcto, positivos. Nuestro cuerpo está hecho en su totalidad para reabsorber las sustancias positivas. ¿Dónde está el problema? ¿Al cuál de estas sustancias participa en el pH? En este esquema. Correcto. Si yo, por ejemplo, insulsamente le doy una solución clorada a un paciente, como por ejemplo una solución fisiológica 0,9%, que tiene abundante sodio y abundante cloro, ¿saben qué es lo que pasa? La ganancia de cloro hace que este órgano empiece a hacer pis cargas eléctricas negativas para compensar esta brecha, para que no nos volvamos más negativos por la ganancia de cloro. Pero no hace pis cloro el humano. ¿Qué hará pis? ¿Qué se hace pis el humano? Entonces empiezo a hacer pis bicarbonato y jodo mi pH. Entonces, cuando en fisio, si es que en fisio se han dignado sus docentes a enseñarles la brecha aniónica, es muy importante porque la modificación de la concentración de sustancias en base a su carga eléctrica modifica el pH. Y esto, por ejemplo, es la solución fisiológica, es la solución más usada del mundo, dado que tiene 155 milequivalentes de sodio y 109 milequivalentes de cloro. Por eso se llama fisiológica. Se parece mucho a la sangre, es fisiológica. Entonces, ahí tenemos un problema, no es dar nomás. Entonces, gano cloro, pierdo bicarbonato. ¿Qué se llama cuando pierdo bicarbonato? ¿Qué se llama en este aspecto? ¿Qué se llama? Acidosis. Pero no es cualquier acidosis. Es la tarea que les voy a mandar recién el día miércoles, no se preocupen. Acidosis hiperclorémica. Una reacción adversa a la solución parenteral isotónica. ¿Les suena familiar isotónico? ¿Han llevado osmolaridad? Espero que sí. Porque este semestre, si no me equivoco, vamos a ver diabetes también. Y si no, su docente el fisiopato les enseñará diabetes. Veremos. ¿Dónde está esto, sin embargo? Los riñones compensan excretando hidrógeno y generando nuevo bicarbonato. Se elevan los niveles de pH plasmático y bicarbonato. Esto es en condiciones
ya nos está diciendo. El riñón, entonces, ¿no? Cuando ustedes vayan a rotar nefrología el próximo año, y el nefrólogo, los lentes aquí abajo, porque así son los nefrólogos, les va a preguntar, dime las funciones, todas las funciones del riñón. Van a tener que decir absorción, secreción, excreción, secreción de sustancias, ultrafiltrado, filtrado, glomerular, síntesis de eritropoyetina, regulación del 1,25 de hidroxicolecalciferol, regulación del pH a través de ¿cómo se llama esto? Síntesis de bicarbonato. Y por supuesto, su última función, regulación de la presión arterial. El riñón no había hecho para hacer pis, un montón de cosas más. Por eso, por ejemplo, que todo enfermo renal tiene anemia, por eso que todo enfermo renal tiene displasia de la piel, como no tienen vitamina D, y como no tienen vitamina D, su piel se vuelve con manchas negras, como no tienen vitamina D, tienen los huesos frágiles. O sea, tener una lesión renal es una cosa jodida. Espero que esté claro. Ya como quedando cierre hasta esta parte, porque la próxima ya vamos a empezar a ver, vamos a presentar los trastornos de acidosis, de o sea, este todos aquí en Latinoamérica ya se les voy a dar un ejemplo. Los invito a que contrasten. Esta tarde préstense, o esta mañana préstense el libro de pediatría de Nelson, aquí de nuestra facultad, de la biblioteca, y descárguense el mismo tomo, la misma edición en inglés de Nelson, y vayan al capítulo más fácil de todos, ictericia neonatal, y vean cuántas tablas tienen los libros gringos para entender rápidamente o hacer tratamiento, y vean cuántas tablas tiene el libro en español. Ustedes me van a decir a mí. ¿Y qué me van a decir? Si me estoy equivocando, el próximo miércoles me dirán, el doctor tiene la misma cantidad de tablas, tiene la misma cantidad de información, los algoritmos de tratamiento y de diagnóstico son los mismos, pero la primera diferencia, por ejemplo, cuando lees el Nelson en español, cuando los bebés tienen ictericia amarilla, ¿dónde los meten? En la cajita azul, deben haber visto. Una caja temperada así, con luz azul. ¿Por qué con luz azul? El Nelson en español no dice, el Nelson en inglés sí dice. Porque la luz azul. No luz del sol, no luz verde, no roja, luz azul. ¿Qué cosa tendrá la luz azul? Si dice en el libro, y el libro no dice. Los invito. Entonces, bajo esa premisa, ¿no? Yo leo mis libros, encuentro información que a mí me parece pertinente, ¿no? Información que yo no encuentro en español, porque yo ya me cansé de leer libros en español, porque me emputo, porque me deja con más preguntas que respuestas. Y eso para mí es fatal en la medicina, es fatal. Y actualmente, por ejemplo, cuando yo era estudiante de quinto semestre, eso era en el año 2016, 2015, no. Lo único que sé es que se había estrenado Batman contra Superman, una cosa así, lo que todo el mundo habla, lo único que me acuerdo de eso. Y era muy frustrante porque yo buscaba cómo hacer mis tareas, dónde encontrar los libros, y lo único que encontraba eran más preguntas y más preguntas. Y nunca encontraba un nivel de conocimiento en un texto que me deje a mí satisfecho, que responda a las preguntas que yo tenía. Entonces, solo nos queda una cosa, ¿no? Empezar a leer en otros idiomas. Porque es lo único que nos queda. Porque el Guyton, tan hermoso libro que es tan largo, tan grande y explica tantas cosas que no sabes por dónde empezar a leer. Y los libros de fisiopatología pasan un poco. Entonces, tenemos acidosis y alcalosis. Tenemos acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Tenemos acidosis metabólica y alcalosis metabólica. ¿Cuáles son las causas de acidosis respiratoria? Respiraciones lentas muy disminuidas, por ejemplo, es decir, es sacar poco aire, ¿no? Porque si no retenemos CO2, etcétera.
Congestión respiratoria, como por ejemplo, ¿qué? Enfermedades pulmonares, tanto agudas como crónicas, ¿no es verdad? El efecto aumentado de la presión parcial de CO2. El mecanismo compensatorio, los riñones excretan más hidrógeno y reabsorben más bicarbonato. Es decir, hay un sistema compensatorio dentro de nuestro cuerpo, no es que nos deja a la intemperie. Hallazgos diagnósticos: presión parcial de CO2 elevada, bicarbonato elevado, pH compensado 7.35 a 7.4, descompensado pH 7.33. ¿Por qué es esto? Porque en la próxima clase, cuando ya veamos la gasometría arterial, van a ver que existen las descompensaciones agudas y las descompensaciones crónicas. ¿Cómo es eso posible? Es muy sencillo. No es lo mismo tener neumonía adquirida en la comunidad, ¿no?, con una descompensación agudísima del sistema respiratorio, porque el proceso de difusión productiva crónica con tu alveolo inflamado permanentemente. Uno está compensado, otro está descompensado. Que para hacérselos cortos les voy a dar un datazo que les va a servir toda su vida. Cuando vean gasometría y diga compensado, es crónico. Si dice descompensado, es agudo, por si acaso. Ninguna alteración acidótica o alcalótica que sea compensada es aguda, ni una sola. Y si es compensada, probablemente es niño. Los únicos que se pueden compensar frente a las cosas. La alcalosis, hiperventilación, disminución de la presión parcial de CO2, excreción activa de menos hidrógeno y reabsorción disminuida de bicarbonato, disminución de la presión parcial de CO2, bicarbonato bajo, pesado 74, 745, descompensado mayor de 40, pero 45. ¿Y por qué a mí no me gustan estos valores y trabajo con valores fijos? Porque en mi experiencia, cuando un paciente está crítico, está con el ventilador ahí y está con coma inducido, porque si no se va a desesperar, y come glucosa a través de este brazo y come sus vitaminas a través de este brazo. Y aquí arriba está su presión arterial, y en su dedo está su oximetría de pulso y su frecuencia respiratoria, y aquí arriba está su punto de electroencefalograma para ver si hay actividad, y en sus genitales está su sonda vesical, y en sus extremidades inferiores su otra pulso oximetría y su otro centro. Porque si tiene lesiones torácicas marcadas que están dividiendo tórax de arriba hacia abajo, la presión arterial es normal aquí arriba y baja aquí abajo. La primera señal de que se está muriendo, porque la presión no va bajando de aquí, va bajando de las extremidades para arriba, por si acaso. Estos ya deben saber porque han llevado fisiología 1 y han aprendido los esfínteres capilares y la reacción que tienen los esfínteres capilares ante el desgaste por catecolaminas. Y si no han llevado, vayan así a reclamar al docente de fisio 1 y decirle: yo no sé catecolaminas por usted, por si acaso. Hasta aquí por hoy. ¿Preguntas? No se olviden hacer su tarea, por favor.